Con ustedes este gran honor que me permite el apóstol Moisés, su esposa Jessica Castillo, y nuestros pastores Raúl Dávila y su esposa Blanca Hernández. De verdad son una gran bendición para esta colonia, para nosotros, para todos como familia Conexión, la iglesia que nos une y nos enseña a vivir. Sean bienvenidos quienes nos acompañan de manera remota, y sean bienvenidos sus familias, las familias que no pueden ver con sus ojos pero están aquí, porque el hecho de que tú estés aquí, hoy vas a llevar presencia del Espíritu Santo ahí a tu hogar. Hoy se está recordando, conmemorando, por así decirlo, el Día de los Abuelos. No sé si lo sabías, pero nos han adornado esta fecha del Día de los Abuelos, y pues hasta que fui abuelo me di cuenta de esa fecha. Tuve el sentir de poder ir a ver a mi abuelita, pero mi abuelita ya falleció, la única abuelita que tuve, y ahí me di cuenta que estaba yo equivocado, porque yo no tuve una abuelita. Yo no sé, cuando yo te hablo de los abuelos, tus abuelos, cuántos abuelos tengas en la mente, pero la verdad es que pues de menos tenemos 4 abuelos, casi por lo menos, y digo, ya me adelanté porque esa parte la iba a decir después, pero yo nada más pensaba en uno. Entonces, mientras avanza este mensaje, yo quisiera que fueras reflexionando qué pasa con los abuelos que no tienes en la mente, qué pasó con esos abuelos que no tienes en el corazón, porque existieron, claro que sí, estoy seguro de ello. Aquí no veo gente de probeta, y creo que todos tenemos ombligo, así es que creo que todos salimos de un vientre, así es que debimos de haber tenido abuelos. Los abuelos, mis amados, son importantes porque tienen una perspectiva muy diferente a la que tenemos nosotros. Tienen un ritmo de vida muy distinto al nuestro. Por lo tanto, tienen una perspectiva de la realidad y de lo que nos pasa diferente. El Día de los Abuelos se toma en algunas congregaciones para nombrar a los nuevos ancianos. Hay iglesias muy tradicionales que todavía tienen sus ancianos como la base de la consejería y la base de la dirección en la congregación. Aquí nosotros pues abundamos en esos años de conocimiento, gracias a Dios, pero como le decía el apóstol Pablo a Tito, que no por su edad, a Timoteo, perdón, que no por su edad se dejara intimidar, porque realmente tú, varón, tú que eres tan joven, mi amado Juan, realmente no debes de dejarte intimidar por aquellos que son un poco más ancianos, porque realmente nuestras voces, de todos y cada uno de nosotros como pequeños en Jesús, son importantes. Y te lo voy a comentar, si me puedes acompañar leyendo un versículo bíblico. Este versículo vamos a leer Primera de Reyes, versículo 12. Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 6 al 20. Es una historia, dice así: Roboam pidió consejo a los ancianos, que cuando Salomón vivía había dejado su servicio. Les dijo: ¿qué respuesta me aconsejan dar a esta gente? Los ancianos le dijeron: si hoy te pones al servicio del pueblo y le hablas de buena manera, ellos serán siempre tus servidores. Pero Roboam hizo a un lado el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban a su servicio. Les preguntó: ¿qué me aconsejan responder a esta gente que vino a decirme: disminuye un poco la servidumbre de tu padre, la servidumbre que tu padre nos impuso? Y los jóvenes que habían crecido con él le dijeron: a esa gente que te habló de esta manera y que dijo: tu padre fue muy duro con nosotros, disminuye un poco esa dureza, diles: mi dedo meñique es más grueso que el lomo de mi padre. Así que si mi padre fue duro con ustedes, yo lo seré más todavía. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. Ahí lo voy a parar.
Si tú tienes amigos, ¿son tus amigos porque piensan más o menos como tú? Si tú expresaras una idea a alguien y ese alguien estaría de contreras contigo, llevándote que no es así, y que no es así, y que no es así, yo dudo que realmente tuvieras la confianza y el deseo de seguir platicando con él. Si de repente llegas y presentas tu proyecto y la persona te dice que no es así y que no lo sabes hacer, y todavía sientes que en su soberbia te va a enseñar cómo hacerlo, yo creo que difícilmente lo tomarías como tu amigo. Pero yo quiero que entiendas lo siguiente: es probable que tus amigos sean tus amigos porque más o menos piensan como tú, más o menos están de acuerdo contigo porque vienen de tu misma ideología, de tu mismo entorno. Entonces, en el momento de buscar la sabiduría, en el momento de necesitar un discernimiento, te lo digo, tus amigos no te sirven, porque tus amigos tienen la misma visión que tú. Necesitas de un padre, y mejor aún si tienes de un abuelo. Es ahí de donde realmente vas a sacar una visión clara del proyecto y propósito que tienes. Y el Padre no nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado pastores para acercarnos. Y si tu padre espiritual es el pastor, entonces ¿quién es tu abuelo? ¿No? El papá de ellos. ¿Y quién es el papá de ellos? ¿Sí? Por parafrasear, sabes que él te da paternidad directa, ¿no? Pero sería padre que el padre, en lugar de paternidad, te diera abuelidad, porque los abuelos no educan de la misma manera que los padres tampoco. Los abuelos pues no tienen esa carga moral de la disciplina y consienten mucho a los nietos, ¿no? ¿Quién quiere ser consentido? Es padre ser tratado como hijo, pero también es muy padre ser tratado como nieto. Yo quiero romper también un esquema en nuestras mentes que nos enseñaron equivocadamente, ¿no? Donde está el joven de barba café, el anciano de pelo blanco y la palomita, ¿no? ¿Y quién es la tercera persona del Espíritu? ¿Quién es la tercera persona de Dios? La tercera personificación. Y exacto, y nos enseñaron que Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el tercero es Espíritu Santo. Te voy a poner un ejemplo, a ver si no me tiran de hereje, pero cuando ahorita uno de los pequeños, cualquier pequeño, viene y se tropieza, se cae, se raspa la rodilla, y pues sus papás están, no sé, trabajando y simplemente no están aquí. ¿Cuántas veces han venido ustedes y traen a sus nietos? Ustedes lo levantan, le curan la herida, y entonces ¿de qué le sirvió tener papá si el papá no le está sirviendo ahí? ¿De qué te sirve sentirte hijo de Dios si te estás apoyando en otras cosas, en otras ideologías, en otros enfoques, en otras perspectivas? Obviamente, ante la urgencia del raspón, pues no te vas a esperar a que vengan tus papás. Pero entonces, ¿qué te es más útil? ¿Un extraño que está aquí cerca o un papá que está distante? Y es ahí cuando recuerdas que en la palabra decía: ¿y entonces quién es mi prójimo? ¿Mi hermano, mi vecino? Y contó la historia de la persona que necesitaba ayuda y pasaron grandes personajes y no lo ayudaban, y llegó una persona extranjera que ni lo pelaba ni nada, y lo recogió, lo llevó a un lugar a que lo sanaran, pagó el hospedaje y le dijo al hostelero: si hace falta algo más, yo vengo y te pago lo que haga falta. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Sí. Porque todos leemos la Biblia y sabemos de qué estamos hablando. Y decía ahí, entonces, ¿quién es el prójimo? ¿Aquel que era su vecino, su gran hermano, o aquel otro que realmente le ayudó y le dio? Con esto te quiero decir, mi amado hermano, que es probable que encuentres más fe y más acción en una persona que no conoce de Dios
que la persona que dice creer estar en comunión con Dios, estar con Dios, y dice, amén, heme aquí, envíalo a Él. Pues sí, porque no te quieres mover de tu asiento. Y lo podemos ver, que sin darnos cuenta caemos en un estatus quo, en un estatus de comodidad. Le llaman la zona de confort, y tal es tu zona de confort que servicio tras servicio vienes y te sientas en este lugar, y ya sé quién se sienta allá y ya sé quién se sienta acá, servicio tras servicio. Porque si te cambiaras por el día de hoy como dinámica, a ver, tú pásate para allá, para acá, para acá, como que la verdad, honestamente te mueve, no quieres ni siquiera esa sencillez. Dios conoce nuestra naturalidad. Dios conoce que llegamos a esa zona de confort. Pero si es funcional, bueno, pues no podemos reparar lo que está bien hecho, ¿no? Hablaba el mensaje de las plumas Bic, desde 1950 y tantos, creo que no las mejoran porque ya no hay nada que mejorarlas. El punto de vista de un abuelo es tan importante porque tiene la prueba del tiempo, tiene el añejamiento del tiempo. Y si este abuelo además es hijo de Dios, qué padre sería. Nosotros, mis amados, estamos acostumbrados a vivir mucho más tiempo hablando de Dios que experimentando a Dios, cuando nosotros no tenemos una intimidad con Dios. Y para tener una intimidad con Dios necesitas tener una relación de amistad. Hace rato nos decían, yo le hablo con mucha confianza como si fuera mi amigo. Y la verdad es que cuando tú empiezas a conocer a Dios te das cuenta que Dios es soberano. Entonces, Dios no está sentado a un lado de tu cama a ver a qué hora te paras. Y estás como que en urgencia de que, híjole, si no te paras no puedo actuar, no puedo mover las cosas. Por eso cuando me llegan a decir, ay, el Señor me levantó, ¿qué te anda levantando el Señor? Tu conciencia, tu espíritu que está sediento del Padre. Es como cuando quieres ir al baño y te levanta una necesidad fisiológica. Acá la necesidad es del espíritu y es esa hambre del Padre, porque tú ya te conectas y sabes de dónde es, y no es Dios quien te levanta, es tu hambre del Padre. Y como tú estás en conexión con el Padre, lo reconoces y sabes que vas a alimentarte de ese buen Señor. Amén. Y es Él el que te alimenta. ¿Te das cuenta? En el fondo de tu ser realmente está ahí Espíritu Santo. A esto iba con lo de la tercera persona. El Espíritu Santo no es la tercera persona. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos son la misma persona y todos son la primera persona. No es primero, segundo y tercer lugar. Es como decir quién era más rápido, el apóstol Juan o el apóstol Pedro. ¿Quién era más rápido? Pues Juan, claro. Pues Juan tiene tercera, ahora no tiene la segunda. Sí. ¿Sí me entienden? Pedro tiene primera y segunda de Pedro. Juan tiene primera, segunda y tercera de Juan. Hay que leer la Biblia, hermanos. Si no me quedo solo en los chistes. Pues resulta, mis amados, que así nosotros, al tener esa espiritualidad y ese contacto, te das cuenta que Jesús va a regresar y dejó al Espíritu Santo aquí para ayudarte a ti. Entonces, ¿a quién echas mano? Espíritu Santo. ¿Quién te va a ayudar en el ahorita y en este momento y a un ladito? Espíritu Santo. Porque si tú estás como que no, tu Espíritu Santo, no, tú eres el tercero. Quiero ir con el primero, ¿no? Y cuando tú lees la Biblia dice que cuando Dios no se puede acercar a la tierra porque la derrite, y estás pidiendo que venga, ¿o quieres que venga Jesús? Amén, gloria a Dios, sí. Y está la incongruencia en nuestros corazones. Queremos que venga Jesús y no sabes todo lo que va a pasar si viene Jesús. Realmente ya está preparado tu corazón y tu vida para que venga Jesús. Y la incongruencia la podemos ver en el momento en el que oramos por una persona que va a morir. La persona va a morir, ¿y quién de ustedes honestamente le dice a Dios, sí Señor, ya llévatelo?
solamente que lo veamos sufrir mucho, realmente oramos por eso. Pero en el fondo de nuestro corazón le decimos: Señor, sánalo, manténlo aquí y tráelo aquí. Y luego venimos entonces acá a la congregación y nos paramos y decimos: allá en el cielo está bien, la presencia del Padre es lo máximo. Y que si es lo máximo, entonces ¿por qué no más bien queremos que se vaya? Queremos retenerlo aquí por nuestro corazón, por nuestro apego, porque me es más confortable tener a mi mamá, tener a mis abuelos, que realmente entender de quién depende. Hoy, mis amados, dependemos de Espíritu Santo. Mi abuelita no conoció de Cristo y le decía a nuestra amada pastora que el hecho de que mi abuela no haya conocido a Cristo, la iglesia tradicional la condenó, no Dios, la iglesia tradicional la condenó, porque dice que quien no murió en Cristo está designado al infierno. Y entonces la iglesia católica, con tal de que la gente no se vaya al infierno, creó unos ritos, ¿no? Y ahí está el féretro, y que ponen los santos óleos aquí, y que ponen el agüita acá, y que la sal, y que fue, y que vino, que porque con todo eso ya recibió los sacramentos. Híjole, perdón, porque tengo gente amada que bailando les piso los callos, pero si estas fueran, pues entonces ¿para qué estamos aquí? ¿No? Pues total, al rato me ponen los santos óleos, me hacen esto y lo otro, ya me salvé, ¿no? Y mientras, viva la vida loca, decía Ricky Martin, hasta que se le volteó la carreta. Pero no es así. No es así, Dios nos hace responsables. Pues mire, te voy a decir algo. Hay gente que ha estado deprimida y triste, y yo me voy con mi abuelita y le pregunto en un momento de depresión: abuelita, me siento deprimido. Y me dice así como que: ay, mijo, pues es los tiempos de ahora. Dice: antes, ¿cuál depresión? Antes tenías que estar trabajando para sacar tu comida. Y desde chiquita, yo desde los 4 años ya estaba trabajando. Me iba a la milpa, me iba a esto, me iba el otro. Y me platicó una ocasión. Ustedes saben que en nuestro planeta el día de hoy Ucrania está en guerra. Y todos los días hay niños metidos bajo la tierra con miedo de que mueran los niños. Tú que tienes un poquito más de claridad de lo que es la vida del día de hoy, ¿cómo te sentirías de que en cualquier momento llegan unos sicarios a querer hacer de las suyas acá? No sé si le tendrías más miedo a la muerte o a lo que harían contigo. Pues así están hoy día personas en el planeta. Pues más o menos algo así me decía. Obviamente ya no sabía que iba a haber guerra en Ucrania cuando me lo platicó, pero me dijo: ay, mi hijo, dice, cuando estábamos en la revolución había mucha hambre y por eso el pueblo se levantó y hubo más hambre, y la gente pensó que había sido una equivocación rebelarse en contra del gobierno, pero llegó un momento en el que ya no podíamos hacer nada más y seguían las batallas y había más hambre. Por más que buscábamos, ya no había que sembrar, ya no había comida. Pero llegó Doroteo Arango, se me olvidó su otro apellido, Pancho Villa, pues, y el Centauro del Norte, y mi abuelita tuvo el honor de conocerlo. Entonces me decía, en una trifulca, porque llegó obviamente con gente armada, llegó a repartir balazos para sacar al gobierno de ahí, y entre los muertos había una vaca. Entonces dice que la vaca la empezaron a destazar para comerla, darla de comer, pues obviamente a los insurgentes, a los revolucionarios, y dice que le dieron las vísceras a su mamá para que su mamá pudiera limpiar las vísceras y comieran las mujeres. Y pues mi abuelita bien agradecida porque ya habían tenido comida, las pudieron comer, y no se le olvidó eso de Pancho Villa. Pero Pancho Villa, en sus ideales y todo esto,
ayudó supuestamente al pueblo. Y digo supuestamente porque en ese momento mi abuelita lo sintió como un aliciente. Quiero enfocarte en lo siguiente. Me remató diciendo mi abuelita, cuando estás enfocado en trabajar, cuando estás enfocado en resolver, porque lo que teníamos era hambre y no nos podíamos sentar a decir tengo hambre, me dijo, estábamos buscando cómo comer y se presentó la oportunidad de comer, aunque sea vísceras, y nos supieron muy ricas. Y la plática se dio porque ese día me mandó a comprar tripas que yo jamás había comprado, y para que me las comiera me engañó diciéndome que eran de ubre de vaca, y yo no sé por qué pensé que las ubres de veras eran tripas, y no, ya después supe que eran tripas que contenían caca, y se lavaban bien, y no, pero son bien sabrosas. Pues, y doraditas más, pero bueno. Sí. A lo que voy es a lo siguiente. Mi abuelita me dijo, cuando tienes un enfoque, no tienes tiempo de estar deprimido. Mi amado, si estás estando deprimido, estás demasiado ocioso. Puedes estar orando, puedes estar aprendiendo, decía nuestro hermano Pedro. Caray, todo el tiempo que invertí en el enfoque, en extraerle el jugo a la palabra, ¿dónde está ese jugo nutriente? ¿No? Las mamás se lo dicen a los niños, ¿no? Cuando exprimen las naranjitas y todo, tómatelo rápido, ahorita que tiene todos los nutrientes. Cuando lees la palabra, aplícala rápido, ahorita que la tienes fresca y viva. Pero nos engordamos de palabra y, como decía mi abuelita, nos ponemos ociosos. Y a lo mejor, como no he mencionado a Jesucristo, van a pensar que no estoy enseñando sana doctrina, ¿no? Sino la doctrina de mi abuelita. El Levítico 19:32, porque el Levítico es un libro que les gusta mucho a los religiosos. Levítico 19:32 dice así: ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Ponte de pie en presencia de los ancianos, es decir, respétalos con acciones. Yo soy de la generación, y ustedes seguramente también, estábamos sentados en la escuela y entraba un mayor quien fuera, porque al ser niños, el que entrara era mayor. Claro. Todos de pie. Y el que había entrado decía, pueden sentarse. ¿Sí o no? Sí. Hoy en día, ¿quién lo sigue haciendo de nuestros pequeños? Porque hoy en día les han enseñado a nuestros pequeños a que nos demanden, a demandar, o sea, a exigir. ¿Por qué? ¿En qué momento permitimos eso? Pues en el momento en el que se graduaron jóvenes y dijeron, vamos a corregir el sistema que está equivocado. Y el que quiera ser un perro vestido de tutú, va a ser un perro vestido de tutú. Y esa contaminación mental, porque es una contaminación mental, lo tengo que decir, y en ese momento pues se pueden desconectar los que no quieran escucharlo, pero no es una pelea de géneros, es una pelea por tu mente sana para tomar decisiones sanas. Y nosotros, al querer hacer nuestra voluntad, pensamos que nuestros abuelos tienen ideas antiguas, ideas que no aplican. Y pues, ¿qué pasa? Pues es que el viejo, sí está viejo, no piensa igual. No, el viejo tiene una mentalidad, un enfoque muy distinto a lo que tenemos. Y la Biblia te está pidiendo que les tengas respeto. Si no los respetas, si no siembras eso en tus pequeños, en Primera de Timoteo, capítulo 5, Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2 dice así: no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a los ancianos, a las ancianas como a madres, y a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Y la verdad es que este versículo, híjole, sí se me hizo pesado por lo siguiente, lo vamos a desmenuzar juntos.
Dice, no reprendas con dureza al anciano. ¿Cuántos de aquí regañan a sus papás? Yo conocí a una persona, no les voy a decir quién, que se atrevía a regañar a su mamá. No sé si se han fijado cuando de repente un niño está acostumbrado a los golpes y le hacen así, ¿no? En un momento que yo llegué molesto, bueno, ya dije quieto. En un momento que yo vi llegar a alguien molesto, vi cómo la mamá hizo así. Y yo dije, caray, en la vida le llegué a pegar a mi mamá. Vi que esta persona le pegara a su mamá. Jamás lo vi. Pero me di cuenta, porque el enojo estaba así, me di cuenta, ¿qué pasa? Obviamente yo no conocía de Cristo, pero me di cuenta que algo estaba mal, y me di cuenta que como cualquier niño, lejos de necesitar un trancazo, una reprimenda, necesita el apapacho, como los abuelos. ¿Cuántas veces hacen algo malo y van corriendo con los abuelos? Y los abuelos no llegan a rematarlos, llegan a consolarlos. Entonces pregunté, ¿qué te pasó? Me preocupé, dejé de ver mi molestia, dejé de ver lo que pasaba en mi interior y me preocupé por lo que pasaba en su interior. ¿Qué te pasó? Pensé, normalmente no hace esto. 2 horas. Cuando di 3 pasos, la niña me dio los brazos y me dijo, yo me la quedo. Pero la niña insistió. La niña tenía 2 años y medio, casi 3. Le dije, bueno, la voy a cargar. Ya me la llevé. Si se la he dejado, imagínate, además de mi mamá perdida, mi niña perdida por 2 horas, no la encontré, decidí caminar hacia el coche. Y ahí estaba en el coche, paradita, esperando. Y obviamente yo cuando la vi, pues me llené de coraje, pero ahí fue, espérate, 10 pasos, ¿qué pasó? Que se perdió 10 pasos. Mi mamá tenía un tumor en el cerebro y no sabíamos. Empezó a actuar de manera extraña y no sabíamos. Cuando un abuelo empieza a actuar de manera extraña, ¿por qué no eres más empático? Y te das cuenta qué le pasa. Porque ese abuelo fue una persona joven, fuerte, capaz, total, servicial. Y es ahí donde el gran ejemplo de los abuelos me tocaba. Le decía yo a mi hermano Juan, pensé mucho en una mujer que nos enseñaba el servicio, nos enseñaba la tenacidad. Y cuando ves que los hijos no replican las cosas que enseñan los padres, ¿a poco no se siente feo? Ves a los papás, parecen muy correctos y todo, pero dices que los hijos son la colita del diablo. Le hacen y les hacen y parecen demonios de Tasmania, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando los abuelos, sí, hablábamos de los que no conocen de Cristo, ahora hablamos de los que sí conocen. Los abuelos sí conocen de Cristo, te bendicen, te hablan con la palabra y sigues como becerrito yendo a donde te da la gana. Entonces es ahí donde de repente mamá no nos obliga a ir a la iglesia y entonces no vamos a la iglesia. Y mira que tenemos las broncas encima y no van a la iglesia. ¿Por qué irían a la iglesia? Pues porque aquí está el consejo del Padre, porque aquí está el cuidado del abuelo, porque aquí está la congregación que nos une. Dice aquí la palabra, seguimos desmenuzando, dice, háblale a la anciana como si fuera una madre, y dice, háblale a las jovencitas como si fueran tus hermanas. Pero esto, la verdad es que me abrió mucho los ojos, con pureza. Porque cuántas veces no hemos escuchado que los varones se llegan a sentar hasta atrás, no por mucho respeto, sino por ver, a ver qué ven en las hermanas. Y desgraciadamente tienes a las hermanas con sus sotanas, con sus vestidos largos, y ahí tienes entonces cimentando ideas que encierran en lugar de dar libertad. Porque la hermana tal vez quiera venir cómoda, yo no quiero decir con falda, vestido, quiere venir cómoda. Y yo honestamente no creo que una mujer sea cómoda con una falda larga sotana en verano, porque hijo, qué calores hace, y ahí las ves con sus sotanas, porque así la manda la iglesia. En el momento en el que estamos acá orando, se nos pide que pongamos un manto, pero es para tener la privacidad en la intimidad con Dios, sin estar distrayendo con nuestra postración. Y entonces de ahí se agarran de que no, pues es que la palabra dice que las mujeres se pongan el velo y la sotana, y si no es
con ese velo y empiezan a hacer cosas que encierran. Esas ideologías sin conexión, sin madurez, son las que te quitan la libertad de actuar en una congregación. Y entonces no quieres ir a la congregación. ¿Qué hijo quiere ir? Y entonces la mamá que sí conoce de Cristo, la abuela que sí conoce de Cristo, los abuelos, tenemos a nietos que no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no nos acercamos a percibirles, dice aquí, con pureza. No porque ya no lo aguanto y a ver que pastor hágase cargo de mis chamacos que ya no los aguanto, no sé qué hacer con ellos. No. En todo momento, siempre que te mandan a un hijo en la escuela al psicólogo, al primero que mandan es al papá, a la mamá. Porque no son los niños los que tienen el problema tienen los papás. Acá, mis amados, cuando tú tengas una problemática, entiende que el problema no es tuyo, no es tu enfermedad, es cosa del papá. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que formar ese vínculo. ¿Qué pasa, papá, con mi finanza? Y te va a decir, a ver, ¿qué tienes en la mano? No. En la otra, ay, porque el papá nos conoce y sabe qué tenemos en las manos. Y dice, a ver, yo te quiero dar, pero a ver esas manitas limpias. Así que con esa boquita hablas, con esa boquita comes. ¿Quieres declarar? A veces Dios, yo creo, es una idea, yo creo que Dios de repente le baja el volumen a la cantidad de palabra que sacamos, porque no lo hacemos con sabiduría. Porque Dios nos dio a todos el poder de generar riqueza, de generar milagros, porque en Génesis vemos que dice Dios a Adán, como Adán le dice a la humanidad, crea, cuida. Cuando le dice que cuide de Edén, no quiere decir que se va a poner de jardinero. Dice que a través de la palabra iba a crear, a través de la palabra iba a generar las cosas. ¿Sí te acuerdas que si sigues leyendo la Biblia llegas al momento de Noé y hasta entonces no había lluvia? Porque Adán no la generó. Si en ese momento Adán hubiese seguido trabajando, pero no se enfocó en su bronca, ay, ya no estamos en el Edén, ay, ahora estamos encuerados, ay, ahora hay que trabajar, y ahora ¿qué crees? Que las preñeces son con dolor, y empiezas a entrar en el sistema de este mundo. ¿Y qué pasa? Poco a poco los seres humanos fueron teniendo cada vez menos años. Esto en el espíritu quiere decir que poco a poco, cuando no le das el valor a lo que los abuelos enseñan, a lo que la experiencia enseña, tú te encadenas entonces a la inexperiencia. Por eso es importante tratar bien a los abuelos, y cuando se están equivocando les vamos a enseñar con amor. Y si le vas a enseñar con amor a un abuelo, pues le vas a enseñar también con amor a los hijos. En Mateo capítulo 1 versículo 16 dice así: Jacob, padre de José, fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jacob, padre de José. Entonces, ¿quién fue el abuelo de Jesús? Jacob. Sí, porque sabemos quién era el papá, quién la mamá, pero quiénes son los abuelos. Y esto va para la gente que dice que la Biblia se contradice. Lucas capítulo 3, versículos del 23 al 24. Lucas 3, versículos 23 al 24 dice así: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. Esta es la lista de sus antepasados: José, Elí, Matat, Leví, Melquí, Janai. Entonces, la Biblia se contradice, porque Lucas dice que su abuelo era Elí, ¿no? Y Mateo dice que era Jacob. ¿Ven cómo si la Biblia se contradice? ¿Qué pasa, mis hermanos? Alguien en la semana me preguntó que por qué era importante conocer las tradiciones judías. Pues precisamente para no malentender la palabra. Los judíos le toman mucha importancia a la raíz de la persona.
Y Mateo está explicando la genealogía de Jesús en el Padre, y Lucas está explicando la genealogía de Jesús en la Madre, porque los dos abuelos son importantes. Aquí lo dice, si no, no los mencionaría. Para Dios es importante que le tomes en cuenta a los abuelos. Por eso dice que cuando bendice, bendice a 1000 generaciones. Si no le importaran los abuelos, pero si le importan los abuelos, le importa lo que piensan y le importa lo que hacen. Yo los invito a que tomemos en cuenta a nuestros abuelos, a nuestros ancianos. Pero ¿sabes? El momento en el que tú estás impresionado porque a lo mejor no tienes dinero, a lo mejor estás enfermo, en un momento de crisis muy, muy grande, donde yo sentí que el mundo se me acababa, de verdad yo sentía que no había otro día más de vida, que ya no había nada más que ahí se me había acabado la Matrix. Yo dije, no, ya, hasta aquí llegué, sano, estando sano totalmente. Esto pasaba en mi mente por la situación que me estaba pasando en el entorno y dije, ya no hay más. Se acercó no lo olvido, esta señora, una señora muy ancianita, me acuerdo que, bueno, no muy ancianita, tenía 85 años, no estoy tan lejos de ella, es que estaba muy vigorosa la señora, y me dijo, no se preocupe, joven, era una vecina, que no conocía de Dios. Me dijo, no se preocupe, joven, va usted a estar bien, y esto va a pasar. Y yo en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, pensé, ¿esta señora qué sabe? Pero sus palabras siguieron resonando en mí. Esto va a pasar, esto va a pasar. Y viene Dios y me habla. Yo tampoco conocía de Dios en ese momento, pero en ese momento, como Dios no ignora a quien tiene predestinado, mandó a alguien y me dijo, todos los que aman a Dios, todo les viene a bien. Y yo no entendí, pero lo que sí entendí es que el que ama a Dios, todo viene a bien. Entonces tengo que amar a Dios. Pues voy a amarlo, pero ¿cómo lo voy a amar? Hay mucha gente que está enojada con Dios. ¿Cómo va a amar a Dios? El Salmo 30:11 nos dice así: entonces tú cambiaste mi tristeza en baile, me quitaste el luto, me vestiste de alegría. En el momento en el que estés sintiendo la opresión, en el que estés sintiendo la cúspide de la bronca, les decía yo hace rato, pónganse contentos, porque es la gran señal de que Dios está en medio del asunto. Te voy a explicar cómo están las cosas. Los demonios fueron lanzados a la tierra, ¿sí o no? Sí. Pero hay unos tan cañones, esos están preparados para otro tiempo. Esos están encerraditos en el lavador. Esos ahí están. No están en el infierno. No es el infierno. Están en el lavador. Bueno. Pero hay otros ángeles caídos que no están precisamente en la tierra. Están aquí flotando en el aire, están en el cielo. Y antes de que te caiga una bendición, Dios suelta la bendición para tu vida, pero pasa por donde están estos demonios y la ven. Y esto vemos como nos lo explica Daniel, que entra hasta en ayuno de 21 días, y ahí entonces, como somos bien religiosos, el ayuno de Daniel. ¿Cuál es el ayuno de Daniel? El de 21 días. Bueno, entonces entra Daniel en ayuno porque no escucha la respuesta del Padre, y de repente viene el ángel, se corriendo bien cansado, dice: ay, ¿qué crees, Daniel? Que desde que abriste la boca, tu oración fue respondida. Pero el príncipe de Persia no me dejaba venir aquí hasta que vino Miguel a ayudarme, y entonces ya vine yo a darte esta respuesta. ¿Y qué crees? La respuesta es sí. Eso que le pediste a Dios es sí. Y ahora me tengo que regresar, porque este príncipe de Persia está muy cañón. Léanlo, ahí está en Miguel habla hoy, la versión. Y tengo que regresar a ayudarle. El demonio se da cuenta. Y entonces, como el demonio se da cuenta, toda bendición que te va a caer, trata de distraerte. Y si no te puede distraer, te empieza a fregar. Y entonces, si no te distrae tu propio pecado, porque eres hijo de Dios y tu Espíritu Santo está grande en ti, entonces te va a distraer, decía mi hija,
el trinche, el que te empieza a molestar. Y entonces, ¿qué crees? Estás muy mala. No puedes ir a servir. No. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Dios me va a bendecir y así, vaya yo en andadera, pero yo voy. Y así tenga que estar de pie 3 horas, yo voy. Y he escuchado testimonios de personas que caminan 5 kilómetros para llegar a la iglesia y caminan porque no tienen dinero para pagar el transporte, pero van. Y también he escuchado testimonios de hermanos que están a 2 cuadras y no pueden venir. Acá los que están en la transmisión. Entonces, ¿inhabilitamos a Dios nosotros o es Dios el que no nos quiere? ¿Te das cuenta? Y los abuelos nos enseñaron todo esto. Te voy a compartir algo más, ya para terminar. Hay quien dice, bueno, ok, Dios. Gedeón habló algo. Lo vemos en Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Esta es la última cita que les voy a dar, para no saturarlos. Me decían que les voy a dar más. Gedeón dice así, Gedeón 6, del 11 al 16. Después el ángel del Señor fue donde estaba un hombre llamado Gedeón. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abiezer. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Si entendemos, Gedeón se estaba escondiendo en un árbol propiedad de su papá porque estaban oprimidos. Y dice, Gedeón estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas, que eran los que lo estaban oprimiendo. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo, que el Señor esté contigo, buen guerrero. Se lo dijo en este tono, así más o menos, como cuando vienes a la iglesia y está tu hermano muy impresionado porque no ha comido o porque su familia se le fue, y tú le dices, que Dios le bendiga, hermano. Buenos días, que Dios te bendiga. Te sigues. Así con ese vacío, así esa bendición tan vacía, así la sintió Gedeón. Y Gedeón se indignó y dijo, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿No te has preguntado? Si Dios está contigo, ¿por qué tienes tantas broncas? Dice, sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. O sea, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es milagroso, pero nada más. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. ¿Quién saludó a Gedeón? El ángel, y le dijo bendiciones. Y Gedeón sacó toda su amargura porque dice, si Dios está aquí, si se supone que me dijeron que al recibir a Cristo mi vida iba a estar acompañada de Cristo, ¿por qué me va como me va? ¿Por qué estoy como estoy? Dice aquí que el Señor miró a Gedeón y le dijo, Dios mismo le respondió ante sus amarguras, usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío que los salves. Yo quiero que tú le reclames a Dios. ¿Por qué? Porque de verdad me froto las manos de pensar nada más la escena. Que Dios te diga, hazlo tú. Ya te di la libertad, ya te di el poder, ya te di la autoridad. Se lo dijo a Gedeón y también se lo dijo a Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés estaba todo aquí? Señor, ya está aquí todo tu pueblo, ¿a poco nos trajiste aquí a morir al desierto y que no sé qué? Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué oras? ¿Por qué me pides eso? Abre el mar. Ya lo había hecho. Lo mismo te dice aquí hoy. Lo que me dijo mi abuelita, estás demasiado ocupado en ese problema.
porque no estás ocupado en resolverlo. ¿Tienes problemas económicos? Dios te dio el poder de generar riquezas. Y lo hizo por mí. ¿Tienes problemas de familia? ¿No dice aquí la palabra que Dios te da su Espíritu Santo? Y en palabras más, palabras menos, dice que la tierra te va a aborrecer porque tú estás en el mundo, pero tú no eres del mundo, ¿no? Como dijo el profeta, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero ¿y entonces por qué te pega tanto eso? Ay, es que no me quieren aquí, ay, no me quieren allá, ay, es que en la iglesia me rechazaron, me dijeron, me hicieron, y todavía se atreven a pararse y decir, digo, aprovecho porque no están aquí, ¿verdad? Se paran a decir, ay, es que me hirieron, oren por mí porque aquí me lastimaron. ¿Aquí te lastimaron o simplemente no pensaron como tú piensas? Y entonces, como no piensan como tú piensas, te sientes como el regañado, igual cuando tu mamá te regañaba, igual cuando tu abuela te decía, no, mijito, le estás regando, tú no estás deprimido, lo que pasa es que estás bien ocioso, deja de estar de ocioso. Me dijo, el problema que tiene aquí la juventud es que tiene mucho ocio. Estamos en el tiempo tecnológico de mayor conocimiento y de mayor alcance, y los jóvenes se la pasan horas y horas perdiendo el tiempo acá en el mené el rabo. Eso es, rompiendo la decencia en sus propias mentes. De verdad, ¿han visto, o nada más me sale a mí, los mentados TikToks y videos, y pasan los jovencillos ahí? Y moviéndose a lo tonto. Y es lo único que hacen, moviéndose a lo tonto, y pasan al siguiente, y es otro moviéndose a lo tonto, y pasan otro, y es otro moviéndose a lo tonto. O pasan, yo te voy a enseñar tal cosa. Y empiezan a enseñar puras tonterías los jovencitos. Y eso es lo que pasa cuando tomamos el consejo no de los abuelos. ¿Quién de ustedes se puso triste al perder a su familiar? Hace rato platicábamos en la mesa de cuando los hijos no te hablan, no te buscan. ¿Cómo se siente el corazón por eso? Pero el Padre puso más en ti. El Padre sabía lo que te faltaba. Habemos hermanos que estamos trabajando para la obra del Señor aquí, y sus familias están hasta en otro estado, porque si estuvieran juntos ya estarían divorciados. Y creemos que es por gracia de Dios que estamos unos sirviendo aquí, otros sirviendo. El reino se está expandiendo. Sí, ajá. Hace rato nos nos comentaban los pastores, en el ministerio son atacados. Y de verdad, créanlo, el diablo no le gustan los matrimonios, no le gustan las familias. Y si ese matrimonio, esa familia dice, sí, voy, y abren una obra, híjole, de verdad, desgraciadamente no he visto a uno de este año, los meses que tiene este año, no he visto a un matrimonio tambalearse de pastores. Pero son los pastores. Pues sí, los pastores son gente como tú que simplemente tuvo el valor de decir, yo sí voy, yo sí me pongo al frente, yo sí firmo ese contrato, yo sí voy a dar el diezmo que los demás no dan. No tiene ninguna diferencia. Yo sí le voy a hacer el caso al consejo de mi pastor, porque los pastores tienen pastores. Los pastores son pastoreados. Y si yo no fuera pastoreado por mis pastores, entonces voy a andar por ahí, ayúdenme, órenme, y chillando por mi patita, porque además me fui por donde no debía de irme y ya se me quebró. Pero ya me trajo el pastor, ya me curó y soy la ovejita pierniquebrada. Y entonces, como soy pierniquebrado, no puedo hacer lo de los demás sí están sanos. No, pues es que este hermano sí viene con su familia. No, pues claro, pues cómo no va a poder, si él sí va a un buen trabajo, claro, no, pues aquí sí te pagan, bla. Efesios capítulo 1, versículo 11.
nos tapa la boca diciendo: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Yo no sé si te quede claro esta palabra. Efesios 1:11 dice: en Cristo también fuimos hechos dueños a la misma estatura de Dios, porque Él lo dijo. Y Jesús dijo: mayores cosas harán. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos ¿qué? No escuché. Todo lo que Él había prometido. ¿Y qué prometió? A todo su Espíritu Santo, a todo el dominio de esta tierra. Está vencido, realmente está vencido, pero como sabe que muchos no saben, se las da todavía de que el que reina, de que el enemigo es el que tiene poder, y el enemigo es el que te tiene así y te tiene así. Por eso decía yo: Dios es bueno. Por eso fue necesario que viéramos sus estrategias. Por eso nos estuvieron enseñando cuáles son las estrategias del enemigo, para que tú puedas discernir: ¿realmente es el enemigo o eres tú? ¿Es el enemigo, eres tú, o es la situación? Nada más hay tres: ¿es el enemigo, eres tú, o es Dios? Si es el enemigo, te quiere robar, matar, destruir. Viene en realidad a robarte, después te destruye y después te mata. Y eso lo vi y lo veo en cualquier divorcio. Te va mal en tu economía, ya te robó, te destruye porque no te sientes hecho una piltrafa. Hace rato escuchábamos el testimonio de un matrimonio, pues que realmente, verdaderamente era un suplicio ya ese matrimonio. Y buscaba matar, ¿qué? Es un gran ministerio, un gran siervo. Tenía que el Señor venir a darnos vida. Así es. Entonces, si es Satanás, es eso. Si soy yo, ¿no? La modernidad, ¿no? La procrastinación, no sé cómo se me fue la palabra ahorita. Procrastinación. ¿Cómo dicen? Procrastinación. Ok. Ajá. O sea, mi abuelita le decía, rimaba con huevo. No me acuerdo tampoco la palabra, porque pero mi abuelita le decía eso. Pero hoy ya es otra palabra elegantita. ¿Es eso? ¿No lo haces por qué? Pues porque no quieres, ¿no? Yo en una ocasión lo aprendí así. Me tocaba trabajar, pero el día que no circulaba en mi coche, de verdad iba a trabajar, con tal de no andar en transporte público. Y le dije al Señor: dame la humildad. Padre Santo, es la hora que todavía no puedo comprar un coche. Sigo trabajando en lo me mismo. amarré. Pero bueno, ya Padre, desamárrame. Ahora ya lo entendí, ya entendí, papá. Ya soy humilde, puedo irme lo que sea. De preferencia un carro nuevo. Ahora iba yo pensando: híjole, mañana me toca trabajar. Y sabes, en mi trabajo lo que tenía que cargar era 6 o 7 USBs por reparar equipos de cómputo. Y era lo que tenía que cargar, y estaba yo pensando: ay, voy a tener que cargar todo mi bonche de USBs. Y en esas andaba esperando el semáforo en verde, cuando pasa un señor sin una pierna, jalando un carrito de piso, con una montaña de veras de cosas. Quién sabe qué tanto vendería el señor, pero la montaña estaba hasta acá arriba. Y le iba jalando así, con su piernita y su bastón, no era bastón, era muleta. Y la va jalando. Y fue entonces donde dije: Señor, no puede ser. Entonces, ¿quién tiene mal tu economía? ¿El diablo? ¿Dios? ¿O que no sabes administrar? ¿Te gusta gastar más de lo que ganas? ¿Quién tiene mal tu economía? ¿Dios? ¿El diablo? ¿O ya sabes quién? ¿Quién tiene mal tu economía? Bueno, que ya. ¿O es Dios? ¿Dios realmente te está metiendo en un proceso? Porque si te está metiendo en un proceso, dale gloria a Dios, te va a multiplicar. Él no mete a nadie en proceso, sino es porque le va a dar el doble o el triple o al 100 por uno. Y lo vemos en la parábola de los talentos. Él le dio a cada uno, dice que lo conocía.
hacía conforme a lo que sabía que iba a hacer. Y todavía dice, ay, yo sé que eres un hombre severo y rígido, que cosechas donde no siembras y ciegas donde no das. Y ay, entonces yo sé que aquí nada más piden para pura diezmo, ofrenda, pacto, construcción. Ay, las iglesias son una sacadera de dinero. Y me acuerdo que vi un meme, porque acuérdense que no les había mencionado el meme del día, que decía, en los trabajos el jefe te trata mal, te habla mal y no te vas. En la iglesia te maltrata, te sientes maltratado tantito y sí te vas. Y no faltaba el babotas que contesta, pero es que en el trabajo sí me pagan y en la iglesia me cobran. Me aguanté las ganas de contestarle, ¿cuánto te han cobrado para ayudarte? Porque yo quiero saber en qué iglesia cobran. Yo no la conozco. Yo honestamente no la conozco. Y ahí es donde te das cuenta que no conocen y prefieren andar en su conocimiento. Por eso, mis amados, hoy quiero que te alegres, porque el Señor ya te dio todo a ti. Y si te lo dio para explotar. Incomódate tantito y ponte de pie. Damos gracias a los que nos acompañaron.